iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando. Amables oyentes, queridos feligreses, tengan ustedes un buen día. Hemos terminado nuestros programas anteriores de profundizar en los mensajes que el Santo Padre nos dejó en el mes de septiembre a todos los colombianos. Y en estos mensajes el Santo Padre nos exhortaba a ejercicios de sincera reconciliación a través del perdón, como veíamos en los últimos encuentros. Y precisamente vamos a retomar esta exhortación, puesto que es el trabajo más importante que ha emprendido la Iglesia Católica Colombiana en la búsqueda de una Colombia nueva, especialmente en la búsqueda de la paz, porque como concluíamos de la lectura de los mensajes del Santo Padre, no es posible la paz sin la reconciliación y no es posible la reconciliación sin el perdón. A la luz de la Sagrada Escritura y guiándonos por el material que la Conferencia Episcopal produjo con motivo del mes de la Biblia, que fue precisamente el mes de septiembre y al que no le dedicamos el espacio por ocuparnos de entender, de profundizar y de sacar conclusiones de todo lo que el Santo Padre dijo en las distintas ciudades a donde nos visitó. Vamos a dedicar prácticamente todo este mes de noviembre a esos temas que la Conferencia Episcopal publicó en camino hacia la reconciliación. Gracias a estos materiales, pues los iremos viendo día tras día y comenzamos por lo que la introducción misma de la cartilla nos dice. La realidad colombiana nos interpela. A la luz de la Sagrada Escritura vamos a profundizar en esta interpelación que hace la realidad colombiana a la Iglesia, a la fe católica de todos nosotros los colombianos. Comenzamos nuestros encuentros con una oración compuesta por el cardenal Carlo María Martini, uno de los más grandes biblistas que ha tenido el siglo pasado y que tanto ha influido en la pastoral bíblica en muchísimos lugares, especialmente de lugares latinos, de habla latina, tanto en Europa como en América Latina. Señor, te damos gracias, porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La realidad de Colombia nos interpela como Iglesia. Durante muchas décadas hemos vivido la inclemencia atroz de la violencia que ha marcado las generaciones de nuestro pueblo. El conflicto de una u otra manera ha alcanzado a cada uno en nuestra patria, incluso en nuestra propia familia. Hemos vivido fenómenos de una gran complejidad y muchos de ellos los seguimos viviendo. Narcotráfico, corrupción, violencia de muchos actores y posiciones políticas encontradas. Una crucial realidad que ha creado profundos resentimientos, odios, venganzas, divisiones, fracturas profundas
en las relaciones de unos para con otros, y en algunos casos se ha perdido hasta la misma confianza. En la Conferencia Episcopal número 101, los obispos de la Iglesia Católica nos hemos reunido y hemos compartido desde nuestro corazón de pastores esta preocupación por una situación del país que se agrava cada día más en lugar de mejorar. Las diferentes opciones y propuestas de solución políticas no han logrado absolutamente nada y la situación del país se ha venido recrudeciendo de forma alarmante. La Iglesia colombiana continúa en su tarea al servicio del país. Hemos acogido la invitación del Papa Francisco, de modo que la Iglesia en Colombia se convierta en un hospital de campaña que después de la guerra se dedica con pasión a curar, a sanar las heridas de tantas víctimas y a devolverles la confianza en el futuro. A todos nos corresponde asumir el reto de la construcción de la paz. Esta oportunidad que se nos presenta nos exige un ideal común para el país, una visión clara de nación en la que todos nos veamos identificados y comprometidos para no perdernos en la dispersión de esfuerzos. Nuestros sacerdotes han sido invitados, lo mismo que nuestras religiosas, nuestros religiosos y los agentes de pastoral de las distintas diócesis y parroquias, junto con todos los fieles más inquietos por la situación de la Iglesia y por la situación del país, hombres y mujeres de buena voluntad, e invitamos a otros que, aunque no pertenezcan a nuestra Iglesia o no pertenezcan de lleno, quieran sumarse porque están inquietos por la situación del país a los propósitos con los cuales podamos erradicar la violencia definitivamente y caminar hacia una Colombia nueva, reconciliada y en paz. Acogiendo lo que el Santo Padre nos ha dicho y nos ha insistido, hacemos una propuesta de reconciliación y diálogo que nos permita construir como expresión de su sentimiento una sociedad nueva, una sociedad en paz. La construcción de la paz necesita de la cooperación de todos. Hay que evitar el degrado de nuestra comunidad, esas situaciones y hechos que nos apartan del plan de Dios. Con nuestras acciones debemos cumplir la voluntad de Dios. Nuestro aporte consistirá precisamente en volver la mirada para fundamentar la reconciliación desde la palabra de Dios. El mensaje que la Conferencia Episcopal ha venido inculcando en todos los colombianos, dejémonos reconciliar por Dios, será el que en nuestro tiempo estaremos tratando a la luz de la palabra de Dios de profundizar. La fundamentación y el recorrido planteado pretenden iluminar la realidad de nuestro país para que en contextos idénticos o afines también se instaure la reconciliación, el perdón y la paz. Seguimos con nuestros procesos de evangelización. Ciertamente estos programas son una ayuda extra, pero lo fundamental es que sigamos con nuestros procesos de evangelización anunciando a Jesucristo. En nuestra diócesis seguiremos el proceso de evangelización y esperamos una mayor colaboración de todos, desde los párrocos hasta los feligreses, para que esta evangelización llegue hasta los rincones más recónditos de nuestra realidad diocesana. Él es nuestra paz, dice la carta a los Efesios. Él ha derribado el muro que nos separaba, el odio. El Señor nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Y ciertamente el mejor aporte que hacemos al país es una iglesia viva, misionera, con un laicado comprometido, bien formado en su fe cristiana y capaz de vivir su fe en pequeña comunidad. Este compromiso también lo hemos asumido la Iglesia en la 61ª Asamblea Ordinaria General del Episcopado. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos conceda emprender este camino a la luz de algunos textos bíblicos con los cuales vamos a profundizar. En muchas parroquias ya se ha hecho este trabajo a nivel de grupos, de comunidades, pero son muchas las comunidades que no tanto por falta de material, sino de personal evangelizador, no han podido recibir este beneficio, y por eso a través de la radio vamos a prestar este servicio, adaptándolo un poco a esta nueva modalidad de un programa radial. Ante los tiempos difíciles, vamos a tomar como base para estos tiempos difíciles la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, en la que precisamente San Pablo exhorta a Timoteo y a la comunidad cristiana
a la que pertenecía Timoteo, y no solamente pertenecía, sino que era ministro, obispo de esa comunidad. Vamos entonces a aprovechar lo que San Pablo le decía a Timoteo, también para que nosotros lo podamos actualizar, lo podamos vivir en nuestro tiempo con mucha mayor riqueza, con mucha mayor profundidad. Decía San Pablo a Timoteo. Vamos a escuchar este texto, vamos a prepararnos, escuchémoslo sin distracciones, con el corazón dispuesto. Como dice San Pablo, abramos el oído de nuestro corazón y con nuestro corazón escuchemos lo que San Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, poco religiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate también de ellos. A estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se enfrentaron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, descalificados en la fe, pero no progresarán más porque su insensatez quedará patente a todos, como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra. Qué persecución tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Y todos los que quisieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Palabra de Dios. Qué bello texto, mis hermanos, este de la carta segunda de San Pablo a Timoteo, este trozo que hemos leído y que pues ciertamente nos exhorta a ponernos a la escucha de la palabra de Dios, a entenderla, a vivirla, a no dejarnos seducir por circunstancias, por personas, por ideologías, por modas, ni mucho menos por situaciones que se presentan como novedades y que pues pueden no solamente perdernos y perder a muchísimas personas con nosotros, sino que lo estamos de alguna manera viendo, como lo vio San Pablo, lo estamos viendo en nuestro alrededor, situaciones que se están dando en este tiempo y que las vemos de pronto como consecuencias de todo lo que ha venido pasando en las décadas anteriores en nuestro país. Una situación pues bastante triste, bastante lamentable, ante la cual pues nosotros, nuestra posición no es la de condenar
no es la de decir las cosas están mal, ni mucho menos la de tratar como de emprender una campaña de miedo. Muchos se dedican a eso, pero pensando las cosas serenamente, entendemos que todo esto se debe en nuestra época a un abandono, ciertamente, como dice San Pablo, de los principios de la palabra de Dios, de los principios que deben orientar al hombre creyente en Dios. Y por tanto, cuando se pierden estos principios, se pierden estos horizontes y estos puntos de referencia, la sociedad se desorienta también y cae en situaciones caóticas, en situaciones de alguna manera influenciadas por los principios del mal que se dan en nuestro mundo como se dan en todas las épocas de la historia, y que basta que el hombre se descuide a nivel general. No estamos hablando solamente a un nivel individual, que haya una que otra persona descarriada, eso siempre lo ha habido. Pero es que cuando es toda una sociedad la que pierde su norte, la que pierde su horizonte, y la que incluso, como llega a suceder muchas veces en nuestro tiempo, proclama ese nuevo rumbo como el mejor de todos, y se atreve también a descalificar todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con religión, con principios morales, llamándolo otra época, llamándolo oscurantista, llamándolo fetichismo, llamándolo época de ignorancia, y pretendiendo presentar las nuevas maneras de ver la realidad como las del hombre civilizado, las del hombre que ha superado las cadenas, las opresiones de tipo moral o de tipo religioso. Y sin embargo estamos viendo igualmente cómo las personas, al perder el rumbo, se desbocan en pasiones, en situaciones cada vez más caóticas, cada vez más terribles. Entonces, pues, a la luz precisamente de esta palabra, que continuaremos reflexionando en el próximo encuentro, vamos nosotros a abrir las Escrituras. Recuerda que desde niño conocen las Sagradas Escrituras, le decía San Pablo a Timoteo. Y recuerda de quiénes has aprendido a leer estas Sagradas Escrituras. De quiénes lo has aprendido, San Pablo lo aclara en otro momento. Timoteo, el apóstol, el discípulo de Pablo, lo había recibido precisamente en su familia, el conocimiento de la Sagrada Escritura. Sobre todo su madre y su abuela eran creyentes, y de ellas recibió Timoteo todas estas orientaciones basadas en la palabra de Dios. Por eso San Pablo se lo recuerda, y luego le dice: coge, mi hermano, la palabra de Dios, utilízala para exhortar, que la gente conozca la palabra de Dios, que la gente no se deje seducir por estas modas, por estas ideas nuevas que están descarriando, están llevando poco a poco y de una manera casi insensible a nuestra sociedad a una ruina moral, a una ruina de principios. Y esto es grave para nuestra situación. Volviendo a la realidad de nuestro país que nos interpela, que es este tema introductorio al gran tema de estos días y de este mes de noviembre, en camino hacia la reconciliación. Como siempre nos indica la Iglesia, lo primero que tenemos que hacer es una reflexión sobre la realidad para iluminarla a la luz de la palabra. Entonces, nos queda claro de esta lectura, y vamos a hacernos unas breves preguntas sobre este texto y sobre la palabra de Dios en general. Pensemos a la luz de lo que escuchamos de San Pablo. ¿Por qué en nuestro país se están dando muchas de las situaciones que se están dando, en que la gente se ha vuelto así, fanfarrona, se ha vuelto despiadada, se ha vuelto violenta, se ha vuelto egoísta? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto que antes era un fenómeno aislado? Siempre ha habido personas un poco que se descarrían por una razón o por otra, pero que toda una sociedad, o por lo menos gran parte de la sociedad, de este vuelco, es lo que nos sorprende y lo que nos hace preguntarnos por qué. Esta realidad nos interpela a nosotros, los que nos decimos creyentes. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿qué podemos hacer? Nosotros, los creyentes, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Qué podemos aportar?
mis queridos hermanos, con esta reflexión que lo que hace es ciertamente inquietarnos, pero este es precisamente el objetivo de esta presentación, crear en nosotros una inquietud. Ya tenemos un material bastante rico con todo lo que el Santo Padre nos ha dejado para trabajar, para ir construyendo una nueva sociedad. Pero allí, aunque lo dijimos, y el Papa también nos lo dijo muchas veces, poco se tocó este tema de la palabra de Dios. Y es en lo que vamos a insistir. Necesitamos una reconciliación, pero vamos a fundamentar esa reconciliación en la palabra de Dios. Vamos a abrir en nuestro hogar la palabra de Dios. El programa nos dará unas indicaciones, pero pienso que no es suficiente 20 minutos de programa que nos inquiete. Ojalá pudiéramos nosotros sacar otros 10 minutos siquiera después de terminado el programa para hacer algunos ejercicios, ojalá en grupo, ojalá en nuestra misma casa, con nuestra familia, o con otras familias, o con los hermanos de comunidad. Y pudiéramos dedicar otros 10 minutos después a hacer la contemplación del texto bíblico, buscándolo en la palabra de Dios, leyéndolo y tratando de encontrar en él, ya sin la prisa que tiene la radio, porque en la radio la información tiene que fluir, no podemos dejar espacios de reflexión. Es un poco las limitaciones que tiene nuestra adaptación que tenemos que hacer a la radio, lo que no ocurre cuando se toma la cartilla, se lee en comunidad, pausadamente, se da el tiempo que sea necesario para la reflexión, para trabajo en grupo. Pues bien, pero yo les sugiero, mis hermanos, que ya a partir de hoy nosotros dediquemos otros 10 minutos, una vez terminado el programa, para hacer esa contemplación. Contemplar la palabra de Dios en nuestras vidas y sacar las consecuencias de lo que tendríamos que ir haciendo, tendríamos que ir proyectando a la luz de cada uno de los temas que vendrán. Por hoy, pues el tiempo se nos está cortando, entonces tenemos que dejar aquí. En el próximo programa estaremos entonces pendientes de volver a leer este mismo texto y hacer la meditación y hacer la oración que necesitamos muchísimo. Y como les digo, dedicar estos otros 10 minuticos extras que no se nos vayan a perder y que pues nos sirvan para proyectar, igualmente ya lo veníamos sugiriendo para los discursos del Papa, pero ahora igualmente ir proyectando nosotros nuestra comunidad. Vamos a concluir este encuentro orando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, queridos hermanos, por continuar ustedes como fieles escuchas de nuestro programa Palabras del Pastor. En esta ocasión estamos introduciendo unos temas bíblicos que nos afiancen en el tema de la reconciliación y que nos permitan seguir viendo ya en la misma palabra de Dios algunas fuentes, algunas inspiraciones que nos lleven después a ser nosotros artesanos de paz y de reconciliación en nuestras propias comunidades. Pongamos en manos de Dios nuestras tareas, nuestro día, nuestra jornada, nuestra semana, que está también terminando, y ofrezcámosle el tiempo que podamos dedicar a profundizar en estas reflexiones y llevar estas inquietudes a nuestras comunidades, a nuestros amigos,
a nuestros vecinos, para juntos ir trabajando este tema de la reconciliación que nos conducirá a la paz. En los jueves vocacionales de este mes de noviembre estaremos también tocando algunos temas relativos a la vocación y la reconciliación, y sobre todo centrándonos en el ministerio de los sacerdotes como tema sacerdotal, tema vocacional de nuestros jueves del mes de noviembre. Pongamos en manos de Dios esta nueva temática de nuestro programa y pidámosle su gracia, su luz, su bendición. Me despido de todos ustedes. Gracias de nuevo. Dios bendiga a sus familias. Dios bendiga su trabajo y su tarea. Dios bendiga sus pobrezas y debilidades, sus enfermedades, sus limitaciones. El Señor les conceda en medio de tanta precariedad no perder el rumbo y sobre todo no perder la alegría. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.